Muy buenos días a todos los que ya en esta preciosa mañana de lunes se encuentran allí conectados en este tiempo de devocional. Te doy una cordial bienvenida a esta tu iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este tiempo de devocional bendecido, mi despertar con Dios. Quiero extenderles un fuerte abrazo de parte de toda la iglesia, de parte de todo el equipo y cuerpo pastoral. Sé que para todos es de gran gozo y alegría poder estar reunidos aquí en esta preciosa mañana y que este año, que es un año de conquista, queremos poder, así como nosotros recibimos de Dios, poder brindarle a usted todas las herramientas para que usted también esté enteramente preparado por medio de la palabra de Dios para toda buena obra, amén. Y que este año se cumpla en usted y en todos nosotros la palabra que Dios nos ha dado, tiempo de conquista, tiempo de restitución, amén. Quiero invitarte allí donde estás y que podamos orar y que podamos poner este tiempo en sus manos para que sea Él quien nos hable, para que sea Él quien nos direccione, quien nos guíe. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor, de lunes. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu bondad, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Papito Santo, Creador del cielo y de la tierra, porque tienes especial cuidado, Señor. Porque hoy nos has traído con tu mano poderosa, nos has levantado, obras cada día de una manera maravillosa en medio de nuestras vidas, en medio de los nuestros. Gracias, Padre Celestial, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, y donde está tu presencia, Señor, hay libertad y hay plenitud de gozo. Te pedimos en esta mañana que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú infundiendo aliento, como dijo el salmista, que tu vara y tu callado nos infundan ese aliento que necesitamos para seguir avanzando, para seguir creciendo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu poderoso nombre, porque tú vives y porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo, amado y amada, en el nombre de Jesús. Y bueno, entremos en materia. Quiero compartirte un tema muy interesante sobre el cual voy a, si Dios nos da la oportunidad, estarte compartiendo durante toda esta semana, y lo he titulado El tiempo de Dios en mis circunstancias. Quiero invitarte a que me acompañes al libro de Juan. En el capítulo 11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Se titula en su Biblia, si usted la lee, Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quien dice amén a eso. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Entonces Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también vosotros para que muramos con él. Amén y amén. Qué historia tan fascinante, y fue algo real, algo que ocurrió. Había un lugar, yo no sé si a usted le ha pasado, pero siempre tenemos a alguien, de pronto es un familiar, de pronto es un amigo cercano, o en mi caso una amiga, que yo digo voy a tal parte y tengo que quedarme donde ella, porque allí con ella es donde yo comparto, con esa familia, yo paso un tiempo ameno, yo puedo despejarme, yo puedo relajarme un poco y desestresarme, ¿verdad? Jesús no era ajeno a esto. En Jerusalén, Jesús siempre estaba de pronto atendiendo las diferentes disputas que tenía con los fariseos, con los sacerdotes del templo, pero cada vez que él iba a Jerusalén, que iba allí a Judea, él se quedaba en la casa de estos tres hermanos, de María, de Marta y de Lázaro, allí en Betania. Él siempre, ese era el lugar como donde él llegaba. Bueno, listo, ya llegué aquí comparto con esta familia, ellos me tienen un gran aprecio, me aman, me atienden, y comparto con ellos, tengo coidonía, puedo relajarme un poco. Era como un lugar donde Jesús podía descansar, hablando físicamente, ¿verdad? Donde podía alejarse un poco de la turbulencia del ministerio, del día a día, de los afanes, y podía estar allí. Por lo tanto, había una amistad muy cercana de Jesús con esta familia, con estos tres hermanos. Y vemos varias cosas puntuales en este relato que nos empieza aquí a contar el apóstol Juan. Y es que en Betania, la casa de estos tres hermanos, era donde Jesús solía retirarse a pasar la noche, donde compartía con esta familia y tenía una fuerte amistad con ellos. Y lo segundo que nos dice la palabra es que Jesús les amaba, que Jesús los amaba a los tres por igual, que tenía un amor, se puede decir que especial, por esta familia en particular, que aparte de amarlo por quien Él es, Jesucristo, también aprendían y recibían mucho de lo que Jesús les proporcionaba espiritualmente cada vez que compartía con ellos. Pero dice la palabra que uno de ellos, uno de estos tres hermanos, quien es Lázaro, enfrentó una grave enfermedad, y era una enfermedad de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ser cristianos o por estar en una iglesia o por servirle al Señor, no estamos exentos de padecer enfermedades, de sufrir adversidades, de pasar por circunstancias difíciles. Cuando Jesús nos dice en el mundo tendréis aflicciones, es verdad, porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo perverso, en un mundo que está contaminado, y nuestra carne, nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Pero ¿qué dice Jesús? Que mientras Él esté en nuestra barca, que mientras nosotros caminemos con Él, podemos estar seguros, porque así como Él nos hace la advertencia que en el mundo tendremos aflicciones, ahí mismo nos dice: tranquilos, tengan calma, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo vas a vencer las aflicciones? Por medio de Cristo. ¿Cómo vas a vencer las circunstancias adversas? Por muy malas que parezcan o por muy simples que te parezcan, por medio de Cristo. Porque es Cristo quien ya ha vencido al mundo, quien ya ha vencido tus circunstancias difíciles, quien ya ha vencido tus aflicciones. Y por eso es que a quien nosotros tenemos que buscar es a Jesús. Entonces, una cosa es cuando nosotros vivimos las circunstancias difíciles con Jesús, y otra es cuando las pasamos sin Cristo, apartados de Él, ¿verdad? Por eso dice la palabra que apartados de Jesús nada podemos hacer, porque el único que ha vencido al mundo ha sido Cristo, y nosotros tenemos que estar allí con Él para poder vencer conjuntamente con Él. Amén.
Entonces nosotros debemos aprender a identificar algo como cristianos cuando de pronto afrontamos una circunstancia adversa y nos sentimos confundidos porque creíamos o teníamos creencias erróneas, sea por desconocimiento de la palabra, o sea porque de pronto no hemos entendido lo que Dios muchas veces nos quiere decir. Y es el por qué viene la enfermedad a mi vida, el por qué muchas circunstancias, muchas pruebas me toca afrontarlas. Y es aquí donde muchos fluctúan, es aquí donde muchos tienden por apartarse, por prestarle sus oídos a personas equivocadas y no se sumergen en la palabra de Dios y no buscan la fuente de sabiduría correcta, que es la del cielo, que es la de Dios. Por eso dice el apóstol Santiago: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, porque aquello que nosotros no entendemos en nuestra humanidad, solo Dios puede traer respuesta y solo Dios puede traer entendimiento. De pronto usted dirá: yo estoy pasando por una situación, de pronto no de enfermedad, pero sí una situación muy difícil y no entiendo por qué me ha sobrevenido esto a mí. Y es allí donde nosotros necesitamos conocer la palabra, pedirle a Dios discernimiento para saber si es algo que viene de parte del enemigo contra lo cual tenemos que guerrear, o si es algo de parte de Dios, una prueba que nos está fortaleciendo, que nos está capacitando. Pero en este caso, en el caso de Lázaro, vemos que era un hombre que amaba al Señor, que servía a Dios, que estaban siempre buscando agradar a Jesús, que estaban siempre buscando agradar a Dios. Entonces vemos que la enfermedad en el caso de Lázaro es algo que viene como una prueba de parte de Dios a su vida. Por lo tanto, cuando Jesús recibió la noticia, ¿qué fue lo que le respondió ese mensajero que enviaron Marta y María? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Jesús no se sobresaltó: ay, ¿cómo va a ser? ¿Está Lázaro enfermo? No. Él le dijo que esa enfermedad no sería para muerte, les dio una certeza, les dio una promesa. Y en esa promesa era que ellas iban a descansar. Y aunque parezca ilógico, porque yo me imagino la escena y yo no me imagino la angustia en la que podía estar Marta y María al ver a su hermano enfermo, Jesús viene y les dice: no se preocupen, esa enfermedad no es para muerte. Dios tiene siempre un propósito con todas las cosas que llegan a nuestra vida. Dios siempre tiene un propósito, aún aquellas que de pronto decimos: no, esto es un ataque del enemigo. Aún con esas cosas, Dios siempre tiene un propósito para tu vida cuando tú aprendes a caminar en su voluntad y cuando tú aprendes a ser obediente a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Siempre Dios todo lo hace con un propósito. Dios nada lo hace por casualidad, ni por capricho, ni porque se le ocurrió, ni porque no es que a mí me pareció que si yo mandaba. No. Dios todo lo hace con un propósito. Ya Él conoce el final de tu historia cuando tú apenas la estás empezando a vivir. Ya Dios sabe a dónde te va a llevar, a ese fin de victoria, a ese fin de gozo, de alegría. Ya Él sabe a dónde te va a llevar cuando tú apenas estás empezando a vivir el proceso. Y es aquí donde yo veo algo muy importante en este relato, porque Dios tiene siempre un propósito cuando atravesamos por diversas pruebas, pero nosotros no conocemos ese propósito, por lo que realmente si tú y yo amamos al Señor, no nos queda otra opción sino caminar por fe. Por eso la palabra nos enseña que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos caminar por lo que vemos, no debemos caminar por vista. No debemos caminar por lo que vemos a nuestro alrededor, porque ¿qué es lo que usted está viendo a su alrededor? Negativismo, adversidades, contratiempos, no se puede, esto aquí ya no tiene remedio, ya esto no sirve para nada, ya esto se acabó.
Pero cuando tú caminas por fe, tú estás viendo lo que no es como si fuese. Tú caminas como viendo al invisible. Tú caminas en las promesas que Dios te ha dado. Tú caminas en lo que ya Dios nos dice en su palabra que será hecho. Y Dios es fiel a su palabra. Él no es hijo de hombre para mentir. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Y es allí donde nosotros debemos estar cimentados en la fe, en que tenemos una realidad, una adversidad, una circunstancia difícil, una enfermedad, una situación económica adversa, el mundo está en caos, las cosas están súper costosas, pero yo tengo que traer la verdad de las promesas de la palabra de Dios a mi realidad. Y yo no puedo caminar por vista, porque si camino por vista voy a vivir afligido, amargado, voy a vivir sin esperanza. Pero cuando yo camino por fe, yo sé que Dios es mi proveedor, que Dios es mi sanador, que Dios es mi protector, que Él me guarda y que lo que yo pueda estar atravesando, por más difícil que sea, no es para muerte, sino para que su nombre sea glorificado en medio de mi vida, porque Dios lo que mayormente anhela es poderse glorificar en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Y en muchas ocasiones Él permite enfermedades u otras dificultades en nuestras vidas con el fin de hacer crecer y madurar nuestra fe, con el fin de que nosotros le conozcamos a Él. Él quiere presentarse a nuestras vidas, pero la forma de Dios presentarse a nuestra vida muchas veces es a través de las circunstancias, porque estas son las que nos moldean para poder ver a ese Dios poderoso que quiere manifestarse en medio de mí, en medio de mis circunstancias. Amén. Entonces, cuando la enfermedad, esto es así porque la enfermedad nos muestra cuán frágiles somos y con frecuencia son bajo circunstancias de enfermedad que experimentamos una mayor necesidad de acercarnos a Dios. Parece mentira, pero el sufrimiento es lo que nos permite reconocer cuán débiles somos y que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Muchas veces somos tan autosuficientes y estamos tan llenos de orgullo, tan llenos de creer que nosotros mismos nos las podemos arreglar para todas las cosas, que es la enfermedad precisamente la que nos aterriza, la que nos lleva a decir: yo sola no puedo. Pero tampoco puedo buscar al hombre, necesito de Dios, necesito de Cristo, necesito de la palabra de Dios. Y es muchas veces en momentos de enfermedad, de aflicción, de angustia, donde doblamos nuestras rodillas para orar con frecuencia, donde leemos la palabra buscando respuestas, buscando ayuda, donde nos congregamos, donde somos fieles al Señor, donde buscamos de ponernos a cuentas con Dios. Aquellas personas que de pronto están viviendo enfermedades terminales donde ya el médico les ha dicho: para esto no hay cura, solo un milagro, como les han dicho muchos en estos tiempos de COVID, solo un milagro puede salvar a su familiar o a su ser querido, porque ya la ciencia médica hasta aquí llegó. Y son esos momentos donde muchos han buscado de una oración, donde muchos han buscado acercarse al Señor. Y es bajo esas circunstancias donde mayormente tenemos la necesidad de acercarnos a Dios en busca de ayuda. Es entonces cuando nos volvemos lo suficientemente sensibles, cuando realmente disponemos nuestro corazón y nuestra mente para aprender lecciones que de otro modo no aprenderíamos, para recibir eso de Dios que de otro modo no lo recibiríamos. Mucha gente nos ha dicho: si yo no hubiese pasado por esto o aquello, no hubiese aprendido, no sería hoy la persona que Dios ha hecho de mí hoy en día.
Si yo no hubiese atravesado por tal circunstancia, yo no hubiese aprendido, no hubiese escarmentado, como dicen muchos popularmente, ¿verdad? No hubiese aprendido la lección, y muchas veces necesitamos como que darnos en la cabeza para darnos cuenta, y son esos pequeños golpes que Dios nos permite darnos para que nos demos cuenta cuánto le necesitamos, y que necesitamos cada día aprender más de Él, dejar el orgullo, dejar la soberbia, dejar de estarnos quejando, dejar la negatividad para poder abrir paso a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Él quiere glorificarse. Mira lo que le dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para que ustedes desfallezcan ni se aparten del Señor. Al contrario, es para que me conozcan. Ya ustedes me conocen como ese Salvador, como ese Redentor, como ese Sanador. Pero ahora yo me quiero dar a conocer delante de usted como algo más. Él quería llevar a Marta y a María a un nivel, y a Lázaro y a todos sus discípulos a un nivel de conocimiento de Dios mucho más allá de lo que ya conocían de Cristo hasta ese momento. Y para Él, con ese propósito, fue que Jesús permitió que Lázaro muriera. Porque el propósito principal de Jesús no era ir a sanar solamente, sino a traer vida, a resucitar. Y eso es lo que muchas veces Dios quiere hacer contigo y conmigo. Por eso no te quejes cuando sientes que Dios no llega a tiempo, cuando sientas que ya todo esté perdido. No reniegues contra Dios, no te quejes, porque si Dios no llegó a sanar es porque viene a resucitar tu vida, es porque viene a resucitar aquello que ya tú creías perdido y que ya tú habías dicho: esto se murió, esto se acabó, aquí no hay nada que hacer. Porque seguramente esa era la sensación que estaba experimentando Marta y María. Pero vamos a seguir viendo qué pasa aquí entonces. Es precisamente el sufrimiento el que nos quita la orgullosa dependencia que tenemos de nosotros mismos y nos arroja a los pies de Dios. Y el propósito principal de la enfermedad de Lázaro está plasmado en la respuesta que Jesús le da. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la gloria de Dios se iba a hacer manifiesta en la familia de Lázaro, en todos los que estaban allí, en medio de los discípulos. ¿Y qué pasaba aquí? Que esto les iba a llevar a descubrir algo más del carácter de Dios, que solo pasando por ese sufrimiento iban a poder conocerlo. El sufrimiento, mis amados, es ese fuego, esa llama por la que muchas veces el Señor nos somete o nos lleva para llevarnos a algo mejor. Siempre ponemos el ejemplo del oro, ¿verdad? Todo lo que el oro tiene que sufrir para convertirse en un precioso anillo, en una preciosa cadena. Y el oro cuesta más una cadena que cuando usted tiene la barra de oro normal. Usted vende el oro sin formar y solamente así como lo encontró, y de pronto no le van a pagar lo suficiente, pero si usted ese oro lo refina, lo pasa por el fuego, lo machaca, lo exprime, lo lija, y usted hace de ese pedazo de oro, usted hace unos bellos pendientes, una pulsera o una cadena o un anillo. Ya ese oro que apenas era algo sin forma, ahora es algo que ya tiene forma, que ya tiene brillo, que ya tiene nombre, es un anillo, es una cadena. Le va a costar mucho dinero, ¿verdad? Le va a costar mucho más, va a tener mucho más valor. ¿Y qué pasaba con todas estas personas? Ellos conocían a Jesús, amaban a Jesús, los discípulos le habían recibido y le seguían, aunque todavía les faltaba fe. Ellos estaban determinados por Cristo. Necesitaban aumentar su fe, necesitaban creer, afirmar su fe en el Señor. Y Jesús
no solamente, como les decía ahora, quería que lo conocieran como el sanador, como el proveedor, como ya lo conocían hasta el momento, sino que ahora Jesús se da a conocer como ¿qué? Como la resurrección y la vida. Jesús no es solamente nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová Shaddai, no, también es la resurrección y la vida. Yo le decía a alguien en estos días, si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos ha sido dado a nosotros, ¿cómo que no vas a ser sana? ¿Cómo que no vas a salir de esa enfermedad, de esa circunstancia difícil? Si en nosotros está el Espíritu de Dios, si en nosotros está el Espíritu Santo. Y si tú eres una persona que camina con el Señor y que eres fiel al Señor, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que puede traer sanidad a tu vida. Solamente necesitas esperar el tiempo de Dios, pero mientras esperas ese tiempo necesitas que la paciencia de Dios se fortalezca en tu vida, que lo de Dios se fortalezca en ti. ¿Y cómo hacemos eso? Perseverando, creyendo a las promesas, orando, peleando la buena batalla de la fe. Es cuando más debemos buscar del Señor, es cuando más debemos ser fieles al Señor, es cuando más debemos caminar en su palabra. Y aquí el Señor se da a conocer por medio de este sufrimiento que ellos están pasando en la muerte de Lázaro. Lázaro estaba muy enfermo y el sufrimiento, cuando lo pasamos en Dios, tiene como propósito llevarnos a conocerle de una manera totalmente nueva. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida si su hermano no hubiese muerto. Y quiero llevarte a que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es necesario pasar por un tiempo de prueba, por un tiempo de aflicción. ¿Para qué? Para poder valorar, para poder madurar, para poder crecer, para poder entender lo que antes no entendíamos, para poder caminar de la forma que Dios nos está pidiendo que caminemos. Por eso no podemos quejarnos ni ser negativos, sino afinar, permitir que el Señor afine nuestros oídos para poder caminar en su voluntad y en sus promesas. En este orden de ideas, cuando atravesamos por dificultades o enfermedades, lo primero que debemos hacer es buscar al Señor en oración y confiar en ese cuidado que Él tiene de nosotros, confiar en ese amor que Él tiene por nosotros, porque hay un detalle importante aquí, y es que las hermanas, cuando envían por Jesús, mira lo que pasa aquí tan importante. Cuando ellas envían por Jesús, ellas no le mandan a decir: Señor, mira, sana a mi hermano. No, ellas no le hacen ninguna petición a Jesús. Ellas no: Señor, tienes que venir ya porque si no mi hermano se muere. No. Ellas, a pesar de que están en angustia, de que están en oprobio por una enfermedad que está pasando a su hermano, ellas envían un mensajero a Jesús. Y mira lo que ellas le dicen: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas no le dicen: Señor, nosotras que te atendimos, nosotras que te dimos posada, que te libramos tantas veces de pagar un hotel y de pagar desayuno, almuerzo y cena, y te lavamos los pies y yo te eché el perfume en los pies. No, ellas no se ponen a decirle: Señor, nosotras que te amamos tanto y que trabajamos abnegadamente para ti. No. Ellas simplemente le mandan a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas
está enfermo. Ellas tenían la plena confianza en que Jesús haría lo que considerasen mayormente acertado para la situación que estaban viviendo. Y esta confianza de ellas no se basaba en el amor que Lázaro o ellas mismas pudieran tener por Jesús, sino que su confianza estaba puesta en el amor que ellas sabían que Jesús tenía por cada uno de ellos. Miren la diferencia. Cuando tú sabes el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, que dio a su único hijo por ti y por mí, tú clamas a ese amor de Dios y Dios se mueve en su amor por ti a favor tuyo. No, ahí estamos actuando como en humildad. No podemos ir ay Señor, es que yo hago esto y aquello, yo sirvo en la iglesia. No, porque ahí no estás confiando en el Señor, estás confiando ¿en qué? En ti mismo. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, en lo que ya Él dijo que haría y en su amor por nosotros. Lo mismo debe pasar cuando usted ora, cuando usted se acerca a la presencia de Dios. El Señor tiene poder más que suficiente para hacer o obrar en nuestras vidas y nosotros debemos descansar en su amor que le mueve a actuar a nuestro favor de la mejor manera. Dios muchas veces no te va a responder de la manera que tú piensas que debe responderte. Dios va a actuar de la manera idónea para la situación que tú estás viviendo. Porque cuando usted va al verso 6 en el capítulo 11, dice la palabra que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no corrió a atender a ese amigo que tanto ama. Y usted dirá, ajá, pero entonces no lo ama. Sí lo ama. Pero Jesús no actúa en la humanidad nuestra. Jesús no actúa en lo que nosotros creemos que se necesita. Él actúa en la voluntad de Dios. Él actúa en el tiempo kairos de Dios. Él no se mueve en el tiempo nuestro, en el cronos, no. Él se mueve en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios estipulado para tu vida y para mi vida. Y yo quiero declarar en esta mañana que este año va a venir ese tiempo kairos de Dios para tu vida. Ese tiempo donde lo sobrenatural de Dios se va a mover, lo vas a ver manifiesto en tu vida, vas a ver ese de repente de Dios, que aquello que antes no habías visto, este año lo vas a poder ver en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Jesús no fue enseguida, dice la palabra que se demoró 2 días más. Cualquiera diría, pero Jesús, caramba, y ajá, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero Jesús se mueve en el tiempo de Dios estipulado para cada circunstancia. Y es allí donde muy por encima de todo, Él siempre camina en pro de la voluntad de Dios, mas no en sus emociones. Y necesitamos entender que cuando Dios nos permite pasar por un sufrimiento no es para matarnos, sino para prolongar nuestra vida y que la podamos vivir a plenitud. Quiero, para ya ir finalizando, leía algo que me causó mucha curiosidad y es que la mariposa, usted sabe que primero es la oruga, luego la oruga se queda quietecita como en un árbol, como en un forraje de hilo que ella misma elabora en ese gusanito y se convierte en esa mariposa, ¿verdad? Cuando ya se convierte en esa mariposa, esa mariposa necesita salir de ese hilo seco, como de ese caparazón. Ella necesita salir y para salir tiene que hacer mucho esfuerzo. De pronto si usted la ve, usted hasta como que busca una tijera y le ayuda a salir, pero si usted le ayuda a salir y no la deja que ella haga su proceso de salir por sí misma de esa caparazón, usted le estaría acortando sus días de vida.
porque ese esfuerzo que ella hace para poder salir de esa lana seca, de ese capullito ahí seco, ese esfuerzo que ella hace es lo que fortalece sus alas, es lo que irriga la sangre de su abdomen a sus alas para que sus alas cobren la fuerza necesaria, y cuando la mariposa finalmente sale del capullo y extiende sus alas y empieza a volar, ya sus alas están perfectamente maduras para afrontar todos los rigores del ambiente, y es allí donde tiene todo lo necesario para poder tener mayor largura de vida. Si usted viene y corta ese capullo para que ella salga sin ningún esfuerzo, le está acortando los días de vida y le está ayudando a que no viva tanto y a que no viva de la mejor manera. Lo mismo muchas veces nos sucede a nosotros. Necesitamos vivir los procesos. Necesitamos pasar muchas veces por pruebas y circunstancias adversas para poder madurar, para poder ser fortalecidos, para poder adquirir todos los nutrientes y las vitaminas necesarias para poder tener una vida en largura de días y vivir a plenitud. Y eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Pero termina diciendo, y me disculpo porque hoy me he demorado un poco más de lo habituado, pero dice el verso 9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Podemos estar seguros de que siempre que andemos en el Señor, sin apartarnos de su voluntad, no tendremos peligro de tropezar. ¿Y quién es la luz de este mundo? Cristo. ¿Quién nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable? Cristo. Necesitamos andar en Cristo, necesitamos caminar en su voluntad y poder entender que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para catapultarnos, es para llevarnos a algo mejor. Por eso es cuando más debemos estar agarrados de Él, de sus promesas, de su palabra, y es cuando mayormente debemos ser fieles a nuestro Padre Celestial. Y termino con lo que dice el Salmo 121 en el verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y dice el verso 4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yo quiero que tú puedas confesar lo que hoy el Señor nos ha hablado en la palabra. Si tú estás pasando por un momento difícil, sea por una enfermedad o por una circunstancia adversa, que puedas declarar con fe en esta mañana: esta enfermedad o esta circunstancia no es para muerte, sino para vida, para que el Hijo de Dios, para que Jesucristo sea glorificado en medio de mi vida. No veré muerte, veré vida, porque no se duerme el que guarda mi alma, no se duerme el que me guarda. En el nombre de Jesús, yo lo creo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y puedas decirle: Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Gracias por tu amor inagotable, por ese especial cuidado, Señor. Porque aun cuando queremos que tú vienes tarde, es mentira, tú vienes en el momento indicado, en el momento propicio, Señor. Porque ya tú tienes un plan trazado para mí. Porque aún mi embrión vieron tus ojos, y desde antes de la fundación del mundo tú me llamaste por mi nombre y trazaste un plan para mi vida. Trazaste un propósito perfecto para mi vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy tú levantas mi fe, y sé que la fe de mis hermanos está siendo fortalecida, está siendo levantada, y hoy sabemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que necesitamos estar anclados a tu palabra, a tu presencia, Señor, a esa luz que eres tú para nuestras vidas, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para poder ver el final, Señor, que ya tú tienes preparado de antemano para cada uno de
nosotros, que es un final de bienestar y no de mal, que es un final de bendición, de victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Te damos gracias, mi Rey, porque tú venciste al mundo. Gracias, Padre Celestial, porque hoy, Señor, tú nos traes esa resurrección y esa vida que tú eres a nuestros corazones. Gracias te damos, mi Rey, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo. Gracias a todos los allí conectados por su fina sintonía, por estar atentos a esta palabra. Si fue de edificación a tu vida, te invito a que la puedas compartir con otras personas que tú sabes que la pueden estar necesitando, y que puedas también suscribirte a nuestro canal en YouTube, a nuestra página en Facebook. Estamos como Iglesia Cristiana Gloria de Dios. Te mando un fuerte abrazo y no te sigas perdiendo nuestros devocionales, donde vamos a estar compartiendo esa palabra abundante de Dios para nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños.